Era una noche común de agosto de 1977. Un astrónomo llamado Jerry Eman estaba revisando a mano los datos de un radiotelescopio gigante en Ohio, el famoso Big Ear. Nada extraordinario, puro trabajo de rutina, café frío y columnas de números en papel cuadriculado. Y de repente, en medio de toda esa monotonía, algo hizo que se le parara el corazón. Había una señal, no cualquier señal, una transmisión tan fuerte, tan perfecta, tan alineada, con exactamente la frecuencia donde se supone que deberíamos buscar vida inteligente, que Eman tomó su bolígrafo y escribió una sola palabra al margen del papel. ¡Wow! Ese garabato rápido, ese signo de exclamación con forma de palabra, se convirtió en el evento más perturbador de la historia de la astronomía moderna, porque lo que captó ese telescopio esa noche nunca volvió a repetirse, nunca fue explicado del todo. Y 50 años después, los mejores astrónomos del planeta siguen sin ponerse de acuerdo sobre qué demonios fue eso. ¿Una civilización extraterrestre tratando de comunicarse? ¿Un fenómeno natural que no comprendemos? ¿O algo incluso más extraño que cualquiera de esas dos opciones? Hoy vamos a hacer algo que pocos documentales se atreven a hacer de verdad. No te voy a dar una respuesta fácil, ni te voy a vender la historia completa como si ya estuviera resuelta. Vamos a seguir la señal WOW desde ese momento en Ohio hasta las investigaciones más recientes, incluyendo un descubrimiento de 2022 que lo cambió todo otra vez. Porque justo cuando creías que el misterio estaba cerca de cerrarse, el universo decidió añadir otro capítulo. Agárrate, porque lo que estás por escuchar es la historia más desconcertante que el cosmos nos ha enviado hasta ahora. Para entender por qué la señal WOW sacudió al mundo científico de esa manera, primero hay que entender la locura que era el proyecto en el que trabajaba Jerry Eman, porque no estaba simplemente mirando el cielo por hobby o por curiosidad. Estaba participando en uno de los experimentos más ambiciosos y filosóficamente perturbadores que la humanidad ha intentado jamás. Buscar evidencia de que no estamos solos en el universo. Todo empezó con una pregunta que parece simple, pero que te puede quitar el sueño si la piensas en serio. Si hay otras civilizaciones inteligentes ahí afuera, y dado el tamaño absurdo del universo, hay buenas razones para pensar que las hay, ¿cómo se comunicarían? ¿Cómo mandarían una señal lo suficientemente potente para cruzar años luz de vacío y llegar a nosotros? En los años 60, dos físicos brillantes llamados Giuseppe Cocconi y Philip Morrison publicaron un artículo que cambió la historia. Su argumento era elegante y demoledor al mismo tiempo. Si quieres transmitir información a través del espacio y quieres que cualquier civilización técnica, sin importar su biología ni su cultura, pueda reconocerla, tienes que usar una frecuencia universal. Y esa frecuencia existe. Se llama la línea del hidrógeno.
1420 megahercios. ¿Por qué el hidrógeno? Porque el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Está en todas partes, en las estrellas, en las galaxias, en las nubes de gas que llenan el espacio entre los soles. Cualquier civilización que haya desarrollado radioastronomía, no importa en qué planeta viva ni a cuántos años luz de distancia esté, eventualmente va a estudiar el hidrógeno. Y al estudiar el hidrógeno, va a conocer esa frecuencia. Es como si fuera una dirección cósmica universal, un punto de encuentro que el universo mismo nos está dando de forma gratuita. Cocconi y Morrison dijeron algo que parecía una locura, pero que era pura lógica. Si alguien quiere que los encontremos, transmitiría cerca de 1420 megahercios. Y si nosotros queremos encontrar a alguien, deberíamos estar escuchando cerca de 1420 megahercios. Esta idea encendió una fiebre. En 1960, el astrónomo Frank Drake apuntó un radiotelescopio de 26 metros hacia dos estrellas cercanas y se puso a escuchar. No encontró nada, pero el experimento, llamado Proyecto OS-EMA, fue el primero de muchos. Nació así el SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. El Big Ear de Ohio, donde trabajaba Eman en 1977, era parte de todo ese esfuerzo. Era un radiotelescopio enorme, del tamaño de 3 campos de fútbol, que escaneaba el cielo de forma sistemática, buscando señales anómalas cerca de esa frecuencia mágica del hidrógeno. Los datos llegaban impresos en papel, miles de números organizados en columnas. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. El trabajo de Eman y sus colegas era revisar esas columnas a mano, buscando algo que se saliera de lo normal. En ese contexto, la noche del 15 de agosto de 1977, el Big Ear captó algo que hizo que todo ese esfuerzo de décadas de golpe valiera la pena. O eso parecía. La señal wow no llegó como un grito. No fue una explosión de luz, ni una alerta sonora que hiciera saltar alarmas en la sala de control. Llegó de la forma más discreta posible, como una columna de números en una hoja de papel que nadie vio hasta días después. Eso es lo primero que tienes que entender. El Big Ear no observaba el cielo en tiempo real con científicos pegados a las pantallas. El telescopio escaneaba, registraba, y luego los datos se imprimían y se revisaban manualmente. Así que cuando Jerry Eman se sentó a revisar las impresiones del 15 de agosto varios días después, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de encontrar. El sistema del Big Ear clasificaba la intensidad de las señales en una escala de letras y números. Una señal completamente normal, el ruido de fondo del espacio, aparecía como el número 1. Algo un poco más fuerte era un 2 o un 3. Un 9 ya era bastante notable. Y si la señal era más fuerte que eso, el sistema cambiaba a letras. La A era 10, la B era 11
y así sucesivamente. Lo que Eman vio en esa hoja no fue un 2, ni un 3, ni un 9. Fue una secuencia que decía 6EQJ5. 6, después E, después Q, después U, después yo, después 5. Para que te des cuenta de lo que eso significa, la U equivale al número 30. Es decir, la señal llegó a ser 30 veces más intensa que el ruido de fondo normal del espacio. 30 veces. Es como si estuvieras en una biblioteca en silencio total y de repente alguien en el fondo de la sala dijera una sola frase en voz absolutamente normal, sin gritar, pero esa voz llegara a tus oídos con la intensidad de un concierto de rock a 1 metro de distancia. Eman vio esa secuencia y su cerebro tardó un momento en procesar lo que estaba mirando. Luego tomó el bolígrafo rojo y escribió la palabra que cambiaría la historia de la astronomía para siempre. ¡Wow! Con signo de exclamación. Pero la intensidad no era lo único extraordinario. Lo que de verdad volvió locos a los científicos cuando empezaron a analizar la señal con más detalle fue su forma. Las señales de radio naturales del espacio tienen una característica específica. Están distribuidas en múltiples frecuencias al mismo tiempo. Piensen en el ruido de una tormenta. El trueno no suena en una sola nota pura. Es una mezcla de muchísimas frecuencias juntas. Las fuentes naturales de radio son así. Pero la señal wow era diferente. Era casi perfectamente puntual, en una sola frecuencia, muy cerca de los 1420 megahercios. La línea del hidrógeno. Exactamente donde los científicos del SETI llevaban años diciendo que una civilización inteligente transmitiría si quisiera ser encontrada. Además, la señal llegó con una forma muy particular en el tiempo. El Big Ear no apuntaba a un punto fijo del cielo, sino que la rotación de la Tierra lo hacía barrer lentamente el firmamento. Una fuente de señal fija en el espacio profundo debería aparecer gradualmente, alcanzar un pico de intensidad y luego desvanecerse de forma suave y simétrica, como una campana. Exactamente. Eso fue lo que mostró la señal. ¡Wow! Una curva perfecta de ascenso y descenso de 72 segundos, exactamente el tiempo que el Big Ear tardaba en barrer una fuente puntual en el espacio. 72 segundos. La señal duró 72 segundos perfectos y luego desapareció. Y lo que es todavía más inquietante, nunca más volvió. Cuando los científicos sumaron todo, la intensidad brutal, la frecuencia casi exacta del hidrógeno, la forma perfecta de campana, la duración consistente con una fuente puntual en el espacio profundo, llegaron a una conclusión que nadie quería pronunciar en voz alta, pero que todos estaban pensando. Esta señal cumple con todos los criterios que hemos definido para reconocer una transmisión de origen inteligente no humano.
Era la señal más prometedora que habíamos recibido jamás. Y al mismo tiempo, la más frustrante, porque sin una repetición, sin una segunda oportunidad de escucharla, no había forma de confirmarlo. Cuando la noticia de la señal wow empezó a circular dentro de la comunidad científica, la reacción fue una mezcla de euforia contenida y pánico metodológico. Euforia, porque nadie había visto nunca nada igual. Pánico, porque si no podían replicar la observación, si el cielo no volvía a decir nada, toda esa euforia no significaba nada científicamente. En ciencia, una sola observación no es suficiente para que algo sea real, para que puedas pararte frente a la comunidad internacional y decir encontré algo. Necesitas que eso algo sea reproducible, que otros puedan apuntar sus instrumentos al mismo lugar y ver lo mismo. Sin reproducibilidad, lo que tienes es una anécdota, no un descubrimiento. Así que empezó la búsqueda más obsesiva de la historia de la radioastronomía. El propio Big Ear apuntó al mismo sector del cielo decenas de veces en los meses siguientes. Nada. El famoso radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, el más grande del mundo en aquella época, se unió a la búsqueda. Nada. Con el paso de los años, docenas de observatorios en todo el planeta dirigieron sus antenas a las coordenadas de donde provenía la señal wow. Nada, nada y más nada. Esto en sí mismo ya es perturbador, porque si la señal fue un error, si fue algo terrenal o una falla del equipo, deberíamos haber encontrado alguna señal de eso al revisar los datos. Pero los datos eran limpios. La señal había llegado de verdad. Y luego se había ido. Los astrónomos empezaron a trabajar en la única pista que tenían: las coordenadas. ¿De dónde exactamente del cielo venía la señal? Aquí es donde la historia se complica de una forma interesante, porque el Big Ear en realidad tenía dos cuernos receptores, dos apuntadores que rastreaban el cielo con algunos minutos de diferencia. Si una señal auténtica del espacio profundo pasara por el telescopio, debería aparecer primero en un cuerno y luego en el otro, con la forma de campana dos veces. La señal wow solo apareció en uno de los dos cuernos. Eso podría significar dos cosas. Primera opción: la señal era tan breve que terminó exactamente en el momento en que el primer cuerno la captó y antes de que el segundo llegara a esa posición del cielo. Segunda opción: la señal provenía de algo que se movía, lo cual haría más difícil localizarla con precisión. Los científicos debatieron durante años sin llegar a un acuerdo definitivo. Lo que sí pudieron hacer fue acotar la zona del cielo. La señal wow provenía de la constelación de Sagitario, en una región relativamente despoblada de estrellas. Y aquí es donde entra el primer elemento que te hace pensar. En esa dirección no hay ninguna estrella cercana. No hay ningún sistema planetario
conocido que pudiera ser la fuente. Lo que hay es el espacio profundo interestelar. Si la señal fue artificial, si alguien la transmitió, ese alguien estaba muy, muy lejos. Durante la década de los 80 y los 90, las teorías se multiplicaron como hongos después de la lluvia. Algunos astrónomos propusieron que podría ser una señal natural de un tipo de estrella desconocido, tal vez un púlsar exótico o algún fenómeno de plasma interestelar que la ciencia todavía no había documentado. Otros insistían en que las propiedades de la señal eran demasiado específicas, demasiado perfectas para ser accidentales. Y luego, en 1994, llegó una propuesta que revivió el debate. Un astrónomo llamado Jerry Ehman, el mismo que había escrito WOW, publicó un análisis sugiriendo que la señal podría haber pasado a través de una nube de hidrógeno interestelar, de una forma que amplificara artificialmente su intensidad, haciéndola parecer mucho más poderosa de lo que era en realidad. Era una explicación elegante, pero tenía un problema. Tampoco se pudo comprobar. El siglo XXI llegó con nuevas tecnologías y nuevos intentos. El telescopio Allen Array en California, construido específicamente para la búsqueda de señales extraterrestres, dedicó tiempo a buscar en la región de Sagitario. El radiotelescopio de Green Bank en West Virginia hizo lo mismo. Ninguno encontró nada. En 2012, para el 35 aniversario de la señal, se intentó algo diferente. Un grupo de científicos utilizó el telescopio de Arecibo para enviar una respuesta hacia las coordenadas de la señal WOW, un mensaje que incluía imágenes, matemáticas básicas e información sobre la humanidad. El problema, obviamente, es que si había alguien ahí para recibirla, la respuesta tardaría décadas o siglos en llegar. Para el 40 aniversario, en 2017, el misterio seguía sin resolverse. Jerry Ehman ya era un anciano y seguía sin tener una explicación satisfactoria. La señal WOW llevaba 4 décadas siendo el caso más intrigante y frustrante de la astronomía moderna. Y entonces llegó 2020 y todo se complicó todavía más. En 2020, un astrónomo llamado Antonio París publicó un estudio que causó un revuelo enorme. Su propuesta era provocadora y tenía una cierta elegancia desconcertante. La señal WOW, argumentaba París, no vino de otra civilización. Vino de un cometa. Espera, no te vayas todavía, porque aunque suena a decepción, la historia de cómo llegó a esa conclusión y por qué muchos científicos no la aceptaron es igual de fascinante que el misterio original. París señaló algo que nadie había considerado seriamente en décadas. Los cometas no son solo hielo y roca. Llevan enormes cantidades de hidrógeno en su composición y cuando ese hidrógeno se ioniza por la radiación solar, puede emitir ondas de radio cerca de los 1420 megahercios.
exactamente la frecuencia de la señal wow. Su argumento era que en agosto de 1977, dos cometas llamados 266 P. Christensen y P. 2008 Eidos Gibbs estaban transitando por la región de Sagitario donde se detectó la señal. Ninguno de esos cometas había sido descubierto en 1977, así que nadie los habría tenido en cuenta al analizar los datos. Si el Big Ear barrió uno de esos cometas, podría explicar la señal. La idea fue recogida entusiastamente por muchos medios de comunicación. Titular tras titular proclamó que el misterio de la señal wow había sido resuelto. 50 años de especulación sobre vida extraterrestre terminados por un par de cometas olvidados. La ciencia haciendo lo que mejor sabe hacer: desinflar los misterios con explicaciones mundanas pero rigurosas. Pero la comunidad científica no tardó en responder, y la respuesta fue dura. Varios astrónomos señalaron los problemas fundamentales de la hipótesis de París. Primero, los cometas en general no emiten radio de forma tan concentrada en una sola frecuencia. La emisión natural de hidrógeno de un cometa es mucho más dispersa, más borrosa espectralmente. La señal wow era demasiado puntual, demasiado limpia para encajar bien con lo que esperaríamos de un cometa. Segundo, los cometas se mueven bastante rápido en relación al fondo de estrellas. Si el Big Ear hubiera captado un cometa, la señal debería haberse comportado de forma diferente, mostrando un corrimiento Doppler, un ligero cambio en la frecuencia a medida que el objeto se movía. La señal wow no mostró ese efecto. Tercero, y esto es lo más demoledor, cuando otros astrónomos intentaron observar los dos cometas identificados por París usando radiotelescopios modernos, mucho más sensibles que el Big Ear original, no detectaron ninguna emisión significativa de radio. Si esos cometas fueran capaces de generar una señal de la intensidad de la wow, deberíamos poder verlos. No se vio nada. El propio Jerry Ehman, ya con más de 80 años, rechazó la hipótesis de París. Para él, la señal tenía características que simplemente no encajan con ninguna fuente natural conocida. Así que a finales de los años 2010, el marcador seguía en empate. La hipótesis del cometa tenía suficientes problemas como para no ser aceptada de forma unánime. Las explicaciones de origen inteligente seguían sin poder comprobarse, y la señal seguía siendo lo que siempre fue: un evento único, irrepetible, que duró 72 segundos en agosto de 1977 y no dejó ninguna otra pista detrás. Pero entonces llegó algo completamente inesperado, no desde el espacio, sino desde aquí abajo, desde un laboratorio donde un astrónomo estaba estudiando no al cielo sino a las estrellas cercanas. Y lo que encontró cambió la conversación de una manera que nadie anticipaba. En 2022,
Un astrónomo llamado Alberto Caballero publicó un estudio que pasó relativamente desapercibido en los medios generalistas, pero que dentro de la comunidad científica generó una discusión intensa. Caballero había decidido abordar el misterio de la señal WOW desde un ángulo diferente. En lugar de analizar la señal en sí misma, decidió analizar las estrellas. Su pregunta era simple pero brillante. Si la señal WOW vino de una civilización inteligente, ¿desde qué tipo de estrella podría haber venido? Y si sabemos qué tipo de estrella buscamos, podemos identificar candidatos plausibles en la dirección de donde vino la señal. Caballero usó los datos del satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea, que ha catalogado con precisión la posición y las características de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. Buscó en la región de Sagitario, desde donde provenía la señal WOW, y filtró las estrellas por un criterio muy específico: que fueran similares al Sol. La lógica detrás de esto es que, si buscamos vida inteligente, tiene sentido buscarla alrededor de estrellas similares a la nuestra. Estrellas de tipo G, con temperaturas superficiales y luminosidades parecidas al Sol, en cuyas zonas habitables podrían existir planetas con agua líquida y condiciones para la vida tal como la conocemos. Los resultados fueron sorprendentes. En la región de donde vino la señal WOW, Caballero identificó una estrella muy prometedora. Se llama 2 19281982 hasta 2640123. Un nombre que no va a ganar ningún concurso de poesía, pero que tiene unas características fascinantes. Es una estrella de tipo solar, similar al Sol en temperatura, tamaño y composición. Está a unos 1800 años luz de distancia, en la dirección correcta. Caballero fue cuidadoso en sus conclusiones. No dijo que esa estrella sea el origen de la señal WOW. Dijo que de todas las estrellas conocidas en la región donde apuntaba el Big Ear esa noche, esa es la candidata más plausible si asumimos que la señal fue de origen inteligente. 1800 años luz. Piensa en lo que eso significa. La señal que captó Jerry Eman en 1977 habría salido de esa estrella hace 1800 años, en plena época del Imperio Romano aquí en la Tierra. Si fuera una respuesta a nuestra propia civilización, a nuestras propias transmisiones de radio, sería imposible, porque el ser humano solo lleva unos 100 años emitiendo señales de radio al espacio. No ha habido tiempo para que nuestra señal llegue allí y regrese una respuesta. Lo que esto significa, si la hipótesis es correcta, es que esa posible civilización transmitiría de forma rutinaria, sin saber todavía que existimos, simplemente anunciando su presencia al cosmos, como una linterna encendida en la oscuridad, sin saber si alguien la ve. Aquí es donde la historia de la señal WOW deja de ser solo una anécdota astronómica y se convierte en algo mucho más profundo. Porque si lo piensas bien,
El aspecto más aterrador de todo este asunto no es la señal en sí, es el silencio que vino después. Piénsalo así. En los últimos 50 años hemos apuntado nuestros mejores telescopios hacia esa región del cielo cientos de veces. Hemos escuchado con instrumentos 1000 veces más sensibles que el Big Ear original. Y no hemos oído nada más. Hay varias formas de interpretar ese silencio, y ninguna de ellas es particularmente reconfortante. Interpretación número 1. La señal wow fue un error o un fenómeno natural extraño que todavía no comprendemos. En ese caso, el silencio es simplemente la confirmación de que no hay nada que encontrar en esa dirección, que fue una falsa alarma y que los 50 años de búsqueda no fueron otra cosa que astronomía haciendo lo que debe hacer, verificando hasta estar seguros. Pero incluso esta interpretación tiene su lado oscuro. Si hemos escuchado durante medio siglo con instrumentos de creciente sofisticación y no hemos encontrado nada, eso nos dice algo sobre la probabilidad de que las civilizaciones inteligentes estén transmitiendo activamente en nuestra dirección, o no están transmitiendo, o transmiten de formas que no sabemos detectar, o están tan lejos que sus señales llegan demasiado débiles para captarlas. Y esta es la posibilidad que más le gusta a los filósofos del espacio. Estamos solos. Interpretación número 2. La señal fue real y de origen inteligente, pero fue una transmisión única, no repetida. En ese caso, el silencio nos dice que esa civilización, si existe, no está transmitiendo de forma constante. Quizás envió esa señal una vez, como un mensaje en una botella lanzado al océano cósmico, sin expectativas de que alguien lo recibiera pronto. Interpretación número 3. La que más me quita el sueño. La señal fue real, de origen inteligente, y la civilización que la transmitió ha dejado de existir. La señal salió hace 1800 años si usamos la estrella de Caballero como referencia. En 1800 años pueden pasar muchas cosas. Una civilización puede desaparecer por guerras, por catástrofes naturales, por el colapso de sus propios sistemas o simplemente por la extinción biológica natural. Lo que recibimos en 1977 podría ser el eco de una voz que ya no existe, como la luz de una estrella que murió hace milenios, pero cuya imagen sigue viajando por el espacio. Esta posibilidad tiene un nombre en la filosofía del cosmos. Se llama el Gran Filtro. La idea de que en algún punto del desarrollo de las civilizaciones tecnológicas hay un obstáculo, un filtro, que muy pocas o ninguna logran superar. Si el Gran Filtro está delante de nosotros, si aún no lo hemos cruzado, entonces el silencio del universo no es tranquilizador. Es una advertencia. Al final de este recorrido, después de seguir la señal wow,
Desde aquel papel cuadriculado en Ohio hasta las estrellas candidatas identificadas por el satélite Gaia, me quedo pensando en algo que va más allá de la astronomía. La señal wow nos importa tanto, no solo porque podría ser evidencia de vida extraterrestre, nos importa porque nos enfrenta con la pregunta más fundamental que podemos hacernos. ¿Estamos solos? Y lo que es más perturbador, después de 50 años de búsqueda, después de los mejores telescopios que la humanidad ha construido apuntando al mismo lugar del cielo, la respuesta sigue siendo la misma. No lo sabemos. Somos una especie que lleva miles de años mirando al cielo nocturno, preguntándose si hay alguien más ahí afuera. Construimos mitos, religiones y filosofías enteras para responder a esa pregunta. Y cuando finalmente llegamos al punto en que la tecnología nos permitía escuchar de verdad, lo que encontramos fue 72 segundos de una señal que no pudimos confirmar ni explicar, seguidos de décadas de silencio. Eso, la neta, es aterrador. No de la forma en que lo son los monstruos o las catástrofes. Es aterrador de la forma en que lo son los grandes misterios, los que no tienen solución fácil y que te obligan a vivir con la incertidumbre. La próxima vez que salgas de noche y busques en el cielo la región de Sagitario, ese punto denso de la Vía Láctea que brilla como una banda de luz, piensa en que en algún lugar de esa dirección, quizás a 1800 años luz, quizás más, quizás mucho más, hay una estrella parecida al Sol. Y alrededor de esa estrella puede existir un planeta. Y en ese planeta puede haber o haber habido algo que en algún momento apuntó una antena al cielo y envió 72 segundos de una señal que cruzó el vacío interestelar y aterrizó en un papel cuadriculado en Ohio en agosto de 1977. Y si eso no te quita el sueño, es que no lo estás pensando bien. Estamos en los primeros pasos de una búsqueda que podría durar siglos. Los telescopios del futuro, con sensibilidades que hoy apenas podemos imaginar, seguirán escuchando. Cada año que pasa, tenemos mejores herramientas para detectar señales débiles en frecuencias que antes no podíamos monitorear. El proyecto SETI no va a detenerse. Y quizás un día, en un observatorio cualquiera, alguien estará revisando datos de forma rutinaria, bebiendo su café frío, y encontrará algo que hace que tome un bolígrafo y escriba una sola palabra al margen del papel. Esa vez, esperemos que no sea la única vez que la señal llegue, porque el universo lleva 1.3800 millones de años cocinándose, y si hay algo que nos ha enseñado la astronomía moderna es que un cosmos tan viejo y tan vasto simplemente no puede ser una habitación vacía. La vida es tenaz, la inteligencia emerge donde puede, y las señales viajan a la velocidad de la luz por el vacío, esperando que alguien esté escuchando. La señal, wow, fue una pregunta. Todavía no tenemos la respuesta, pero el simple hecho de que esa pregunta exista
de que haya llegado desde algún lugar del cosmos hasta una hoja de papel en Ohio, ya es suficiente para cambiar la forma en que vemos el silencio del cielo nocturno. Ya no es solo silencio, es la pausa entre dos palabras de una conversación que apenas está empezando.